Una tarde de estas me llamó Jorge Peirano y con su tono un tanto conminatorio me dijo: Carolina, acordate que tenés que hacer el TED. ¿Qué te parece hablar sobre el desvío de las garantías en el debido proceso? Y yo enseguida pensé en esta manía recusatoria, en las cautelares extorsivas y en la acumulación de incidentes muchas veces fomentadas por el propio proceder de los jueces que de alguna manera caen en este vicio trasladista, ¿no? Que a veces se convierte en una suerte de TOC garantista. Ante la duda, traslado, y por las dudas, traslado del traslado del traslado del traslado. Entonces, pensé también en esta suerte de codicia normativa que tenemos los abogados. Este fenómeno tan connatural a lo parcial del litigar, que tiene que ver con querer manipular la norma en beneficio de los propios intereses. Y también pensé en el rol que tiene el juez para poner coto, límite a este fragor de la contienda en el juego del proceso, y también pensé en que es el juez quien tiene esa posibilidad real de evitar que la pasión se convierta en lesión. Mientras pensaba todo esto, llegué a esta idea sencilla, que en definitiva el desvío de las garantías en el debido proceso tiene que ver con la lejanía del proceso de aquello que es esencial. Y en ese momento escuché la voz de mi amigo, nuestro amigo, el Principito, que me decía: es fácil caer en el desvío, es fácil desviarse, no solo porque lo esencial es invisible a los ojos, sino porque también lo esencial tiende a quedarse callado mientras nosotros nos vamos alejando. Y cuando pensaba esto, el Principito me tomó de la mano y me llevó a otro continente, a la tierra, donde el cielo atardece como el fuego y la alegría baila en el cuerpo de las personas que nada tienen. Porque él, precisamente, todo lo que aprendió de verdades esenciales, lo aprendió viajando de aquí para allá. Así que de pronto me encontré en Mozambique. La primera persona que me encontré fue casualmente una misionera argentina. Le cuento un poco esto del TED, cosa que le costó comprender, como a la mayoría, y me dijo: mira, yo te voy a presentar a un grupo de personas que te van a poder ayudar. Muy bien. Al otro día nos internamos en la sabana africana. 10 mujeres nativas nos esperaban sentadas en unos troncos que oficiaban como bancos. Ellas compartieron una experiencia que habían estado viviendo en las últimas semanas. Una mujer joven había quedado viuda porque su marido había muerto de SIDA, con 2 chicos a cargo y sin techo. Y entre estas mujeres le construyeron una vivienda, una choza como esa que se llama paliota y se hace con barro y palitos. Yo no puedo decirles en qué idioma hablaban, porque era un idioma que casi se nutría de silencio. Contaban con ejemplos muy sencillos que habían aprendido de las aves a armar el nido buscando palito a palito. En ese momento la emoción era muy grande, hacía mucho calor y yo no paraba de llorar. No les podría decir que era angustia porque no la sentía, tampoco era alegría. Era como una especie de baño interior que encontraba a mis ojos como canales para desaguarse y llevarse todo lo que estaba de más. En ese momento recuerdo haber pensado: tengo demasiadas cosas en mi placar, en mi valija, tengo demasiada comida en la heladera, que a veces tiro porque me olvido que la tengo. Tengo demasiados pensamientos, prejuicios, tengo demasiadas ambiciones vanas. Y mientras pensaba esto, algo interrumpió mis pensamientos, y eran 3 de estas mujeres que se pusieron en filita india, iban bailando así, iban bailando y después una genuflexión. Y bailaban y una genuflexión, todas en filita india hacia donde estábamos nosotras, y llevaban unas bolsas con mandioca, semilla, comida. Ellas, que no tienen para comer, nos traían comida a nosotros. La depositaron a nuestros pies y en eso llega la viuda de la que habían estado hablando durante toda la reunión. E inmediatamente, la viuda estaba vestida de negro. Y yo recuerdo haber pensado: ay, qué rasgo parecido tiene a mi hermana, a mí. Nada que ver, porque mi hermana es rubia, de ojos claros, yo también clara, ella era muy morocha. Estábamos las dos vestidas de negro. Y después, inmediatamente, la misionera
Me presenta y dice, bueno, ella es Carolina, vino de Argentina a compartir con ustedes. E inmediatamente, apenas dijo eso, todas las mujeres, como en el mejor y más ensayado musical de Broadway, se levantaron, extendieron los brazos y los empezaron a mover cantándome una canción de bienvenida con unas voces. Bueno, yo no les puedo decir la emoción que sentí en ese momento. Al terminar la canción, la viuda, que estaba tímidamente colocada atrás, me dijo muy suavemente, Yará. Y Yará, en su dialecto, significa tocaya. Esa chica de la que habían estado hablando, a quienes estas mujeres le habían construido palito a palito su choza, esa chica se me ofrecía como un espejo en esa tarde. Mientras me lo habían relatado, esas 10 mujeres habían ido sacando viga a viga los cimientos del edificio de demasías en el que se había convertido mi vida. Ese espejo, esa Carolina, se convertía en un espejo no narcisista que me reconcentraba y me hacía mirarme más y más a mí misma. Era un espejo que me hacía salir de mí, me trascendía para mirar a otro, para mirar las necesidades de otro. Esa tarde había quedado muy movilizada y el Principito me hablaba y yo le decía, pero ¿para qué me trajiste acá? Porque esto, en realidad, esto me tocó al fondo de mi existencia. Algunos dicen que la poesía es un largo silencio adornado de palabras que llega hasta el fondo del sentido, y eso había pasado esa mañana. Pero el Principito me dijo, sí, pero hay una relación con el desvío de las garantías en el debido proceso. Y allí comenzó a enseñarme él, con su inocencia y con su sabiduría de niño. Y me dijo, primero, lo esencial es el servicio. Esas mujeres que nada tenían, te dieron lo que la naturaleza les daba gratuitamente. Sus voces, su alegría, su baile, el barro y las cañas, la mandioca y las semillas. Y vos, que tenés demasiado, no se te ocurrió llevarle un pedazo de pan a cada una. Y era verdad. De la misma manera, el proceso es servicio y el proceso hoy es un proceso céntrico, centrado en sí mismo, regodeado en miles de tecnicismos procesales. Y me dijo el Principito, ¿acaso no te cuesta explicarle a un cliente por qué va a tardar 6 meses ahora que se va a la cámara? Y yo le digo, no, porque, y vos le decís, me dice el Principito, no, porque el modo y el efecto y el tecnicismo, y estamos tan convencidos que nos justificamos. Y decimos, pero está bien 6 meses. Y el justiciable se siente olvidado por la jurisdicción, olvidado por nosotros. Por lo tanto, no sirve un proceso que no vive para servir. La segunda línea que me destacó el Principito fue que a lo esencial se llega por vía de la simpleza. Y allí me habló del cambio copernicano que esa mañana se había operado en mí, cómo había salido el foco de mí hacia otro, cómo Copérnico había sacado el foco de la Tierra como eje del universo al Sol. Y me dijo, Copérnico llegó por vía de la simpleza. Él, como buen clérigo que era, razonaba desde Dios y tenía la teoría de que Dios no pudo haber creado algo sino bello y simple, y por lo tanto echó por tierra todas las concepciones complejas que se hacían sobre el universo y delineó un diagrama muy sencillito de líneas orbitales muy simples. Y de esta manera, y ¿saben lo que dijo también Copérnico? Decía que lo simple y lo bello generalmente conducen a la verdad, conducen a la esencial. Por eso a lo esencial se llega por el camino de lo simple. De la misma manera, el proceso que tenga al justiciable como centro puede delinearse con términos simples: demanda y contestación, prueba, alegatos y sentencias. Y sobre ese esquema básico y vertebral debe apoyarse el juez para decidir, porque todo lo que no es esencial es demasía. Y entonces me dijo el Principito, la tercera idea eje, las demasías desvían, las demasías desvían. ¿Por qué no te sacas todas esas cosas que tenés de más? Me dijo el Principito.
E inmediatamente me resaltó el rol del juez en el proceso, intentando despojar al proceso de todo aquello que le sobra. Apenas el juez capta que hay algo que está de más, que hay incidencias, generalmente en los casos grandes, donde se generan costas, muy bien, donde se intentan generar costas, citar y convocar a una audiencia, utilizar las normas infrautilizadas de la moralidad procesal, conminar, sancionar, aplicar multas, sobre todo la utilización de la audiencia, convocando a las partes, muchachos, acá hay que llegar a la sentencia. Vamos arreglando, si no, como dice Jorge, tendrá severas consecuencias. Y entonces, aquí tenemos el final de la cuestión, las tres ideas eje. Lo esencial es el servicio, a lo esencial se llega por vía de la simpleza y todo lo que no es esencial es demasía y son las demasías las que nos desvían. Para terminar, el Principito me dijo, yo te voy a recordar algo que me dijo mi amigo el zorro. Tú eres responsable de tu rosa. Yo soy responsable de mi rosa. Todos nosotros somos responsables de este justiciable que quiere servirse del proceso para que lo esencial de su derecho no se quede callado. Y para que lo esencial no se quede callado y cante en los cuerpos de aquellos que nada tienen, quiero compartirles un minuto de aquella mañana que más se pareció a una poesía que a una mañana. Muchas gracias.